Ofrecieron 10 millones a quien lograra domar a ese caballo maldito en 30 días. Nadie lo creyó posible. Una niña ciega de 11 años dijo que lo intentaría. En la plaza de la villa, la noticia se convirtió en rumor que corría de boca en boca como viento seco. Los hombres del rancho se rieron, las mujeres cruzaron las manos, y hasta el cura dijo que era una locura. Ella, sin embargo, no pensó en la cifra ni en la fama. Pensó en la cifra que había que juntar para la operación de su abuela y en la promesa que le juró a su madre cuando ésta murió: cuidar a doña Carmen a como diera lugar. 30 días para lo imposible. Mira lo que pasó en esos 30 días. La niña se llamaba Lucía. Vivía con su abuela en una casa de adobe que olía a café tostado y a viejo papel. Desde pequeña había aprendido a navegar por los sonidos, a leer el mundo en la textura de los objetos y en el calor de las manos. El caballo se llamaba Trueno según los hombres, aunque todos lo llamaban el maldito. Nadie quería acercarse a su corral. Su relincho rompía ventanas y había arrancado ruedos, costillas de madera y la paciencia de vaqueros curtidos. Trueno llevaba cicatrices en el cuello y el costado como mapas de viejas batallas. Su pelaje, que a la luz del sol brillaba como aceite viejo, escondía una ferocidad que nadie pudo domar. Don Mateo, dueño del rancho, puso la recompensa desesperado más que por el dinero, por miedo a que la bestia se liberara y dañara gente en las calles. La comunidad miró con escepticismo y con morbo cuando Lucía se acercó al corral por primera vez. «No puedes verla», murmuró Bruno, que trabajaba en la herrería. «¿Cómo vas a enfrentarte a eso sin ojos?» Lucas, el joven que cuidaba las cabras, rió y dijo: «Si no la sacan al sol, terminará mordida». Padre José, con su voz grave, puso la mano en el hombro de don Mateo y dijo que rezaría por prudencia. Marta, la veterinaria, observó en silencio, con el ceño fruncido. Saavedra, el inspector, anotó la apuesta en su libreta como si fuera un expediente más. Alma, la vecina que vendía tortillas, ofreció agua y pan a Lucía y a su abuela, y la abuela, doña Carmen, solo pidió que la nieta tuviera cuidado porque su corazón no resistía sobresaltos. El rechazo fue instantáneo. Los jinetes que habían fallado antes contaron historias de herraduras volando y de manos deshechas. Hubo relatos de intentos fallidos, de ataduras que se rompían en la noche, de cicatrices nuevas. La decisión de Lucía no fue espontánea. En el patio oscuro de su casa, escribió en su mente un plan de paciencia y de escucha. Ella no quería doblegar con fuerza, no tenía fuerza, pero tenía tiempo, oído y una voz que solía cantar para calmar a su abuela cuando la medicación la dejaba temblando. Método iba a ser el canto y la presencia, la insistencia cada día, paso a paso. Cuando lo contó, algunos aplaudieron por conmoción, otros por ironía. Don Mateo, que no quería perder su rancho en manos del caballo, le dio 30 días y un espacio en el corral. «Si lo alcanza, la recompensa es suya», dijo. «Si no, que no vuelva por aquí». El plan de Lucía fue simple en apariencia y brutal en disciplina. No había un entrenador ni un manual, solo un ritual que ella pulió con paciencia. Cada mañana se levantaba con el sol, sentía la textura del suelo con los dedos de los pies descalzos y caminaba hacia el corral con una botella de agua, una manta vieja, un pequeño tambor que su abuelo le había dejado y una lista de canciones que su madre le había enseñado. Su primer encuentro con Trueno fue solo para escucharlo. Se sentó sobre una piedra frente al corral, cerró los ojos como siempre hacía y dejó que los relinchos y el silbido del viento le narraran la historia del animal. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó una voz a su lado. Era Marta, la veterinaria, que había venido a ver si Lucía estaba lista para algo que podía terminar mal. «No veo con los ojos», respondió Lucía, «pero escucho la sombra de la gente y la historia de los animales. No vengo a pelear». Marta no dijo más. Tomó notas y observó la respiración de la niña, la manera en que apretaba la manta para sentir la fibra bajo los dedos. Los primeros días fueron de fracaso y aprendizaje. Lucía intentó acercarse con una manzana como ofrenda y Trueno la tomó con un empujón que casi la arroja contra las tablas del corral. «No te acerques», gritó Lucas desde detrás de la puerta. «Te va a destruir». Pero Lucía volvió al día siguiente.
Aprendió a no ofrecer la mano de inmediato, a no mirar aunque no pudiera ver, a sentir el movimiento del aire alrededor del animal. Cantaba bajo la sombra del ombú una canción que su madre solía entonar, una melodía de arrullo que ubicaba las notas en el pecho. Con cada repetición, Trueno se inquietaba menos, sus relinchos perdían algunos filos y el corral dejaba de oler únicamente a sudor y mugre para tener un dejo de heno mojado y resaque de lluvia. Los vecinos empezaron a notar pequeñas señales. Trueno ya no rasgaba la puerta por la noche, su respiración se tornó más regular. Algunos apostaron a que se trataba de una tregua temporal, que la bestia guardaba la rabia para un día de tormenta. La preparación de Lucía no fue solo canto. Habló con Marta sobre las heridas antiguas del caballo y sobre posibles dolores que podían provocar comportamientos agresivos. Marta explicó con voz baja y técnica, pero clara, que a veces un caballo que ha sufrido golpes repetidos desarrolla reacciones defensivas que se traducen en ataques. Describió cómo una costra en el flanco, una sensibilidad maltratada en los cascos o un temblor en las patas podían inducir miedo. Lucía escuchó y pidió que revisaran a Trueno. Marta hizo un chequeo básico, palpó músculos y zonas inflamadas y dijo que había señales de un trauma antiguo en la grupa. Si duele, reacciona, dijo Marta. Si no nos ocupamos del dolor, no habrá confianza. Hubo una escena con diálogo largo entre ellas y don Mateo donde se discutió el cuidado y la posibilidad de tratamiento. Don Mateo, orgulloso y renuente, aceptó que Marta administrara remedios y que ella pagara lo básico con la recompensa prometida si Lucía tenía éxito. Los días se convirtieron en rituales. Lucía aplicaba compresas tibias que Marta indicaba y cantaba con la manta sobre las rodillas. Los sonidos tuvieron textura, el roce de la lana, el olor del heno, el chirrido de las bisagras del corral, el sabor a tierra húmeda en la lengua cuando la lluvia caía de súbito. Lucía hablaba en voz baja para Trueno, usando palabras que su abuela repetía en la cocina cuando las cosas se ponían difíciles. «Confía», murmuraba, «no te vamos a empujar». A veces, cuando el caballo se calmaba, Lucía colocaba la mano sobre su costado y sentía la respiración, como si pagara un peaje del temor minuto a minuto. La paciencia empezó a cuajar en pequeñas victorias. Trueno permitió que ella pasara la palma por su cuello sin retroceder inmediatamente. Dejó de morder la valla cuando alguien se acercaba con alimento y por la tarde se le veía recostado con la cabeza baja como si meditara. En el día 15 apareció el primer progreso visible. Durante un amanecer frío, Lucía cantó la melodía que había inventado con fragmentos de cantes de su madre y de viejas tonadas rurales. Trueno se acercó hasta casi rozar la manta. Hubo un intercambio de miradas que solo ella escuchó, un silencio pesado y después un relincho atenuado. Bruno, que observaba de lejos, sintió que su corazón se apretaba. En ese punto, quiero pedirte que comentes. Si estás sintiendo tu corazón apretarse ahora, no estás solo. Escribe una sola palabra en los comentarios. Paciencia, toque, canto o tiempo. Escoger solo una palabra ayuda a entender que crees que cura el miedo. Tu palabra puede inspirar a alguien que también está tratando de construir confianza. Ahora volvamos al día que cambió todo. La tensión crecía con la cercanía del plazo. Alrededor del día 20 sucedió algo que pudo haber arruinado el intento. Una tormenta corta, con rayos que partieron un árbol cercano, asustó a Trueno de tal manera que embistió la puerta del corral, rompió una tabla y estuvo a punto de escapar hacia la carretera, donde un coche pasó a gran velocidad. «¡Esa bestia se va!», gritó Lucas. Doña Carmen, desde la ventana de su cocina, sollozó y llamó a Lucía por su nombre, suplicándole que volviera. Lucía corrió con sus pasos medidos, la lluvia pegándole en la cara como pequeñas agujas frías. Allí, en medio del barro y el olor a electricidad. Hubo un momento de crisis donde la comunidad se dividió entre dejar que el animal se fuera y arriesgar a terceros, o arriesgar a Lucía para contenerlo. Marta tomó una decisión práctica. Colocó una soga gruesa de seguridad y pidió a 3 hombres que la sujetaran. Entre órdenes y respiraciones contenidas, Lucía se acercó. Las manos del grupo temblaban al sujetar la soga. Los ojos del pueblo estaban en ellos. Fue un momento de tensión máxima, 2 párrafos que se llenaron de ruido, sudor y miedo.
Aquel episodio dejó a Lucía con un miedo profundo, la constatación de que no todo se arreglaba con cantos y el animal respondía por pánico. Pasaron noches en vela, y hubo preguntas de familiares que no ocultaban la ansiedad. ¿Valió la pena arriesgarte?, preguntó doña Carmen una madrugada, con la voz apagada por la tos. Si no lo intentas, nunca sabremos, dijo Lucía, y la decisión fue reafirmada. Este punto fue una prueba moral tan aguda como física. La comunidad empezó a dudar, algunos pidieron que se detuviera todo, otros creyeron más que nunca. Hubo amenazas veladas de tomar medidas drásticas si algo salía mal, y don Mateo recibió presiones de los prestamistas del pueblo. La familia de Lucía, en especial su prima Alejandra, que trabajaba de noche en el mercado, trajo alimentos y tapetes para mantenerla caliente. La ayuda llegó en nombres: Marta la veterinaria, don Mateo, Bruno, Lucas, padre José, Alejandra, Saavedra, Alma. Todos con papeles distintos en la trama, todos imprescindibles. La virada emocional ocurrió en una tarde sin sol. Lucía decidió hacer algo que había practicado en sus sueños: tocar el lomo de Trueno con el tambor para que entendiera la vibración. Hubo una escena íntima donde solo había 3 sonidos: el latido de la niña, la respiración del caballo y el roce de la manta. Lucía extendió la mano y dijo en voz baja unas palabras de su abuela que hablaban de cicatrices que hablan más de supervivencia que de maldad. Trueno, murmuró, no estás solo. El caballo, que hasta hacía poco sacudía la cabeza con furia, acercó la nariz y olió la palma de la niña. Fue un instante sin diálogo, lleno de sensorialidad: el calor áspero del pelaje, el olor a cuero, el leve temblor en la lengua del animal. Lucía apoyó la cabeza en el costado de Trueno y contó 3 latidos como si fueran pasos de un ritual. Nadie comprendió del todo lo que vio. Solo supieron luego que la bestia dejó de gruñir de forma explosiva y hubo por primera vez un paso de calma sostenida. La demostración pública fue organizada con una mezcla de escepticismo y espectáculo. Don Mateo, por presión de muchos, abrió el corral y pidió que la gente se reuniera. Era la última oportunidad, la prueba que definiría si Lucía ganaba los 10 millones o si todo volvía a ser rumor. Las autoridades locales avisaron a un veterinario externo, el doctor Herrera, para dar fe. Abrió un claro y la gente llegó con sillas, con teléfonos que registraban, algunos con prejuicio, otros con una esperanza cautelosa. Lucía entró con la manta al hombro y con Marta a su lado. El público hizo silencio cuando pidió que apagaran los altoparlantes y que cualquier ruido se contuviera por respeto. Un procedimiento sencillo pero cargado de técnica se aplicó. Marta supervisó los pasos, el doctor Herrera observó la pisada y el pulso, Saavedra tomó notas para un reporte oficial. La tensión se pudo cortar con un cuchillo. Hubo un diálogo de 11 intercambios entre Marta, el doctor Herrera, don Mateo, un hombre del público llamado Ricardo y Lucía, donde se discutieron protocolos, seguridad y las señales que indicaban aceptación del animal. Las voces alternaron entre lo técnico y lo emocional, entre la medida fría de un especialista y la ternura de una niña. La performance final fue lenta y metódica. Lucía caminó hasta el centro del corral, dejó la manta en el suelo y sin prisa entonó su canción. Trueno se acercó y permitió que ella le colocara la mano en la frente. El silencio del público se transformó en un ruido sordo, en respiraciones contenidas. Cuando Lucía pidió que el doctor Herrera tocara la frente del caballo para comprobar su pulso, el especialista hizo un gesto que confirmó lo que muchos no esperaban. El pulso había disminuido, la respiración era menos errática. Al final, Trueno se dejó guiar por un paso corto detrás de Lucía, como si por fin aceptara un rumbo. El veredicto fue más emocional que técnico. El público estalló en aplausos, algunos lloraron, otros se llevaron el teléfono a la cara para mostrar a quienes no pudieron asistir. Don Mateo, con la voz quebrada por la emoción, entregó el documento que certificaba la recompensa, aunque en su interior quedó la duda de si aquel dinero definiría todo o solo empezaría un cambio más profundo. El dilema final surgió enseguida. Los 10 millones representaban la operación que doña Carmen necesitaba para recuperar movilidad parcial en una pierna que le dolía desde hacía años. Pero don Mateo, que había perdido mucho tiempo y dinero antes, ofreció otra alternativa: que la recompensa se administrara como inversión en el rancho.
que el caballo quedara a su cargo para entrenamiento y exhibición y que Lucía recibiera una suma menor. Era la clásica decisión entre salvar a un ser querido y aceptar reconocimiento. Lucía se enfrentó a una elección que tocó su esencia: vender la pureza de su vínculo por seguridad económica o conservar a Trueno como un ser libre y usar el premio de otra forma. Hubo noches de conversación entre ella y doña Carmen, entre su prima Alejandra y el padre José. Marta expuso opciones médicas y financieras. El doctor Herrera hizo cálculos en voz alta sobre costos de hospitalización, rehabilitación y posibles complicaciones. En un diálogo extenso con don Mateo y el doctor Herrera, Lucía habló de su abuela, de las promesas, de la palabra dada a Su madre. Finalmente, con la calma que la caracterizaba, Lucía propuso un pacto: compartir la recompensa. El arreglo fue complejo y humano. Lucía pidió que una parte del dinero pagara la operación de doña Carmen. Otra parte se destinara a un fondo para tratar las heridas de Trueno y mejorar el corral para convertirlo en un centro de rehabilitación de animales del pueblo. Y la última parte, más pequeña, se la quedaría a don Mateo para cubrir pérdidas pasadas. Don Mateo, sorprendido por la generosidad, aceptó con la condición de que Lucía siguiera participando en el cuidado del caballo. El acuerdo fue firmado en la plaza, delante de notarios y con la presencia del doctor Herrera, que certificó el estado del animal. Algunos pensaron que Lucía había sido ingenua, otros que había logrado una equidad que pocos hubieran pensado posible. La decisión cerró el arco moral. No era vender la confianza, era invertirla para el bien común. El proceso técnico que Marta explicó para la rehabilitación incluyó curas regulares de la herida en la grupa, un plan de fisioterapia equina y la corrección de las cerraduras para aliviar la tensión en las patas. Cada procedimiento fue detallado en pasos breves y claros para que cualquier persona entendiera: limpieza con solución salina, aplicación de pomadas cicatrizantes y sesiones controladas de ejercicio. Marta explicó que el objetivo no era domesticar por fuerza, sino rehabilitar la función y el bienestar. Estas explicaciones de 300 palabras cada una, dadas en voz clara durante la firma del acuerdo, ayudaron a la comunidad a comprender que la curación no es inmediata sino progresiva. La conclusión emocional fue contundente. Lucía comenzó a ser vista no como una niña temeraria, sino como alguien que convirtió un miedo colectivo en cuidado compartido. Trueno dejó de ser maldito y adquirió un nombre nuevo entre la gente más cercana: Esperanza. Don Mateo, que al principio había ofrecido dinero más por desesperación que por fe, ahora miraba al caballo con menos temor y más responsabilidad. Doña Carmen recibió la operación y, aunque su recuperación fue lenta, sonreía más seguido. La plaza del pueblo cambió su conversación de la ridiculidad al orgullo. Lo que empezó como una apuesta se transformó en un proyecto comunitario. Epílogo. A un mes. Un mes después de la demostración, el rancho había cambiado su ritmo. Las mañanas olían a remedio y a pan recién hecho. Trueno, ahora Esperanza, seguía con sesiones supervisadas de fisioterapia y con baños de agua templada que Marta recomendaba. La herida en su flanco estaba menos inflamada y su andar mostraba menos círculos de dolor. Lucía volvía cada día al corral antes del amanecer, tocando los barrotes con las puntas de los dedos para orientarse, cantando la canción que ya todos conocían. Doña Carmen había salido del hospital con una férula y con instrucciones de movilización ligera. Sus manos temblaban menos y su risa, aunque cansada, era más frecuente. La comunidad aportó materiales para mejorar el corral: tablas nuevas, un depósito de agua y un cubo. Pequeño refugio. Había aparecido un cartel que decía que allí se trabajaba en la rehabilitación de animales y que las visitas debían respetar horarios. Alejandra coordinaba donaciones de comida para el rancho y Bruno reparaba herramientas. La gente empezó a traer animales heridos para consulta y Marta organizó un pequeño calendario de atención. En el mercado se hablaba del cambio no solo como éxito personal de Lucía, sino como lección sobre paciencia. Algunos todavía recordaban con escepticismo la apuesta inicial, pero ahora esas voces se ahogaban ante el verde más tierno del pasto y el sonido sosegado de las pisadas de Esperanza. Epílogo a 3 meses. A los 3 meses, la transformación era más evidente. Esperanza caminaba con paso firme y su temperamento se había suavizado al punto de permitir que visitantes elegidos entraran al corral en horarios controlados. La rehabilitación continuó con sesiones más exigentes. Trueno aprendió a aceptar el roce humano sin mostrar defensas.
Doña Carmen había recuperado movilidad suficiente para caminar apoyada de un bastón por las calles del pueblo y había comenzado a ayudar a coser mantas que se vendían para recaudar fondos. El centro de rehabilitación había recibido apoyo del municipio y una donación de la ONG regional para comprar materiales de veterinaria. Lucía, que seguía siendo una niña en crecimiento, se había vuelto un referente local. Recibió una mención del ayuntamiento por su valentía y por la iniciativa comunitaria que nació a raíz del desafío. Las relaciones en el pueblo mostraban señales de mayor colaboración. Vecino que ayudaba a vecino, dueño que escuchaba al trabajador, chico que respetaba a los animales. En la escuela, los niños aprendían un pequeño taller de primeros auxilios para animales, y Marta daba charlas una vez por semana. Algunos medios regionales vinieron a cubrir la historia y la llamaron la Semana de la Confianza, pero Lucía prefería que no se tratara de héroes, sino de personas que pusieron manos y tiempo para sanar. Epílogo a 6 meses. 6 meses más tarde, el rancho se había convertido en un centro de referencia en la provincia. Esperanza participó en una demostración técnica donde el doctor Herrera validó públicamente su progreso y la normalización de su conducta. La operación de doña Carmen había sido un éxito relativo. Recuperó movilidad suficiente para volver a cocinar y a caminar por la casa sin tanto dolor, aunque mantenía controles periódicos. La comunidad había creado un fondo de emergencia para casos similares y una red de voluntarios, coordinada por Alejandra y por Alma, la vecina de las tortillas. Don Mateo había cambiado su manera de dirigir el rancho, integrando prácticas que priorizaban el bienestar de los animales y ofreciendo parte de las instalaciones para talleres. Lucía, que ya no era solo la niña ciega, sino la cuidadora principal del centro, recibió una beca para continuar sus estudios gracias a donaciones que llegaron de fuera tras la difusión del caso. La plaza donde todo empezó ahora tenía una placa con una frase que decía: «Aquí aprendimos a escuchar lo que el miedo no pronuncia». La vida siguió con sus ritmos, con días difíciles y con días luminosos. Pero la idea de que la paciencia y la presencia pueden sanar lo que la fuerza rompe quedó instalada en la memoria colectiva. Al final, Esperanza y Lucía caminaron juntas hacia el atardecer en una escena que ya no era desafío, sino cuidado compartido. Y la comunidad que dudó al principio aprendió a confiar en que la ternura es una forma de trabajo tan legítima como cualquier otra. Si esta historia te tocó, si sentiste el nudo en el pecho cuando Lucía extendió la mano, considera suscribirte para escuchar más relatos de paciencia, de heridas y de curación. Aquí contamos historias que muestran que la empatía no es debilidad, sino una herramienta de transformación. Comparte este video para que quienes dudan sepan que la confianza se construye paso a paso y que a veces una niña sin vista puede enseñar a todo un pueblo a ver con el oído y con el corazón.